he visto en otros, que he visto en mi casa, que he visto en la vida de tanta gente, que he visto en esta iglesia. Amén. Dios hace maravillas. Y dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, Salmo 9:1. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. ¿En quién nos vamos a alegrar y a regocijar? En el Señor, en Jehová. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Me alegraré y me regocijaré en ti. Estoy seguro que para muchos de los que están aquí, muy pronto, diga muy pronto, hay una maravilla de Dios a punto de ocurrir. Para gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Pero estoy seguro también de que hay maravillas que ya usted puede contar, que Él ya hizo. Estamos gozosos y expectantes, esperando las que vienen, esperando las que Él está preparando, esperando las que Él ya ha hablado, porque aquí hay gente que sabe la maravilla que está esperando. Amén. Pero hay personas que ya han visto maravillas de Dios y están esperando seguros y confiados. Quizás un poco afanosos, quizás bajo prueba, quizás bajo ataque, quizás bajo sitio. Pero toda prueba, toda batalla y toda contienda fuerte es el anuncio, dígase el anuncio de que algo grande llega a nuestra vida. La batalla, la prueba es un anuncio de que algo grande de Dios llega a nuestra vida. Porque no hay victoria sin batalla. La mujer no da luz sin primero pasar un proceso de embarazo y luego de parto. Todo lleva un proceso y ese proceso al final va a dar una razón más para darle la gloria a Dios y testificar una maravilla de Dios. Amén. Hay cosas que usted pudiera decir, la hice con mi esfuerzo, Dios me ayudó. Pero hay cosas que son como las que vamos a hablar hoy. No es que Dios te ayudó, es que Él fue que hizo el milagro. De eso vamos a hablar. Hay gente que cree que ellos están ayudando a Dios. Y hay gente que cree que para que algo suceda va a necesitar la ayuda de mucha gente. Usted solo necesita que Dios diga, recibe. Porque si ya Él lo dijo, si ya Él lo decretó en los cielos, así será. El tiempo del cumplimiento está a un paso de tu obediencia y de que Dios diga está listo para recibir. Amén. Cuando Moisés fue enviado a Faraón, ¿cuántos años tenían de esclavitud? 430 años duró la esclavitud. Desde el momento que entraron a Egipto hasta el momento que salieron. 430 años. Pero cuando el Señor habló con Moisés a través del ángel que se manifestaba en la zarza y le dijo que él había escuchado ya el clamor de su pueblo y había decidido sacarlos, en ese momento comenzó el tiempo del cumplimiento de la promesa y la palabra dada a Abraham en Génesis. Hay que entender que primero viene la palabra, luego esa palabra entra en cumplimiento y luego usted va a recibir una maravilla de Dios en sus manos. Algo que Dios va a hacer por encima de lo que usted cree posible, por encima de lo que usted natural y humanamente puede hacer, lograr o alcanzar. Algo que sobrepasa lo natural. ¿Me está entendiendo? ¿Tiene una idea de qué vamos a hablar en este día? Vamos a iniciar. Ya leímos el Salmo 9, 1 y 2. Vamos a seguir en el Antiguo Testamento. Antes de ir al Nuevo, acompáñenme al libro de Éxodo. En Éxodo, la palabra maravilla en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, aparece 68 veces. Varía según la versión. Y casi siempre es relacionado con Dios y la obra de Dios y el poder de Dios. En Éxodo en particular está asociado a que el Señor llama a lo que Él hizo sobre Egipto para que liberara a su pueblo, señales y maravillas. Así le llama el mismo Dios, que Él hizo señales y maravillas.
Y quiero ponerte por lo menos 2 o 3 ejemplos para que lo entiendas. Iniciamos en Éxodo 3, para ir avanzando luego al Nuevo Testamento. En Éxodo 3, desde el capítulo 2, se nos habla del nacimiento de Moisés, que no lo vamos a leer. Del 11 en adelante, 2:11, habla de que Moisés huye de Egipto. Y en el capítulo 3 comienza el proceso del llamamiento de Moisés por parte de Dios. Y ahí llegamos a Éxodo 3 y vamos a leer desde el versículo 18, que nos dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Esas palabras es Dios hablándole a Moisés y al pueblo. Y es el Señor que ha enviado a Moisés con un mensaje a los ancianos, al faraón, aún a su propia familia, a Aarón, a María, de que el Señor ha determinado de que había llegado el tiempo de salir de Egipto, que la opresión termine, que el yugo se quite, que la esclavitud termine, que la sequía cese y que el pueblo pueda adorar a Dios libremente y lo pueda hacer con gozo. Usted no adora libremente en las murallas de Egipto. Usted no adora a Dios libremente prisionero de alguien. Usted no adora a Dios libremente si usted no es dueño del holocausto que presenta Jehová. Le mencioné 3 cosas. El lugar donde se adora a Jehová. La libertad que hay que tener para adorar a Jehová. Y lo que se le presenta a Jehová como sacrificio. En Egipto, el pueblo no tenía ninguna de esas 3 cosas. Eran el pueblo de Dios, pero no podían libremente darle a Dios gloria, honra y adoración. Y el Señor quería que su pueblo saliera de Egipto a adorarlo. Quiero que usted entienda que si leyéramos todos estos primeros capítulos de Éxodo, vamos a ver que hay un momento donde lo que el pueblo le está diciendo al faraón es: déjanos salir e ir y adorar a nuestro Dios y volveremos. Y el faraón no quiso. Hay otro momento donde el faraón les dice, después de las primeras plagas: vayan y adoren a su Dios, pero los rebaños se quedan aquí en Egipto. Vayan y vuelvan, pero me quedo con sus pertenencias. Me quedo con lo que ustedes durante 400 años han acumulado. Lo poco que se le ha permitido retener o tener. Y el faraón le dice: vayan, pero sin rebaño. El pueblo le dice que no. Así no, eso no es lo que Dios quiere. No podemos ir al desierto a cantarle salmo al Señor y a volver sin ofrecerle holocausto. Porque tu adoración libre implica no tener la sandalia ni la bota de nadie en el cuello que no te deja libremente adorar. Ni tampoco con un reloj donde te están diciendo: tiene que volver a tal hora a la cárcel, otra vez a los muros de Egipto. Así no, diga así no. Para decir que Dios hizo una maravilla, hay que entender que Él va a usar su poder. Y su poder, que sobrepasa toda lógica y razonamiento humano, va a romper los esquemas, patrones y voluntades de los hombres, que en muchos momentos creen que ellos son los que saben. Y quiero decirte que ni tú sabes ni yo sé, Dios sí sabe. Faraón se sentía muy entendido, pero Dios conocía lo que estaba pasando, lo que había pasado y lo que Él iba a hacer. Dios sabe con lo que Él cuenta, pero usted y yo a veces nos quedamos cortos y se nos olvida
que contamos con un Dios omnipotente y todopoderoso. Ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 10, vamos a avanzar un poquito. Si leemos ahí mismo, en el 4:21, dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. El mismo Señor le está diciendo a Moisés, tú vas a ir a Egipto, harás las señales, harás las maravillas, pero Faraón no te va a dejar ir. Y él mismo dice que él va a permitir que el Faraón, el corazón se endurezca, que él le va a dar rienda suelta al Faraón. Hay un momento donde Dios le da rienda suelta al hombre para que tome sus decisiones en su libre albedrío. Y esa misma libertad al final se convierte en su condenación. En el capítulo 10, avance un poquito ahí mismo en Éxodo, en el 10, a partir del versículo 21, está titulada la plaga de las tinieblas, que es una de las plagas fuertes y fue la plaga novena, antes de la plaga de los primogénitos. Y te voy a leer una porción. Dice Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Te está diciendo que la oscuridad duró 3 días. Ningún eclipse dura 3 días. No fue un eclipse. Tampoco los eclipses son decididos porque alguien, el Señor le diga levanta la mano y se oscureció y levanta la mano y aclaró. Fue poder de Dios. Y dice el 23, ninguno vio a su prójimo. La oscuridad fue tanta y la penumbra era tan grande que la gente estaba frente a otra persona y no la podía ver. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Cuando está oscuro en una habitación, usted abre una ventana y entra la luz de las estrellas, de las lunas. Llega un rato como que se normaliza la visión. Pero ahí había una oscuridad que vino de parte de Dios que implicaba que al parecer ni siquiera el fuego alumbraba. Te habla de una penumbra densa que se podía tocar. Pudiera ser una neblina en vez de blanca, como es la neblina, una neblina oscura. Pudiera ser una nube de polvo volcánico, pero ahí en Egipto no hay volcanes. Usted puede sacarle la raíz cúbica o cuadrada. El asunto es que la oscuridad era tan densa que se podía palpar. Y al que usted tenía al lado, lo sentía pero no lo veía. Y ni la luz alumbraba. Ni las velas alumbraban, ni el fuego alumbraba. Eso lo hace Dios. ¿Qué sucedió? La gente duró 3 días sentado a donde estaba. Esa plaga se menciona poco, pero es una de las plagas más tenebrosas que pueden haber. Porque es una plaga que implica que usted no puede moverse, no puede hacer nada. Por lo tanto, la gente ayunó 3 días. Los bebés lloraban y no había quien los saciara. Los animales mugían, bramaban por agua y nadie les podía dar. La gente le gritaba y le hablaba a su familiar, ¿dónde estás? Y al final nadie se encontraba. Nadie salió de su casa, al que lo atrapó la oscuridad en el monte. Imagínese usted. 3 días con sus 3 noches. 3 días, 24, más 24, 48, más 24, 72 horas de penumbra y oscuridad, completa y absoluta. La Biblia describe, versículo 23, capítulo 10, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Cómo hicieron sus necesidades? Asustados ahí mismo. Mas todos los hijos de Israel
y aquí está la parte interesante, tenían luz en sus habitaciones. Adentro de la casa de los judíos, la llama ardía y la luz alumbraba. Pero en Egipto no. Qué tremendo que en un mismo lugar los palacios y las ciudades egipcias estaban, digamos, en el centro, y en las periferias, como suceden hoy, fuera de las murallas, vivían los esclavos. Los esclavos no vivían dentro de la ciudad, vivían afuera de la ciudad. Y ahí afuera, dentro de su casa, tenían luz. Pero en el palacio de mármol, con paredes enchapadas en oro, con lámparas de bronce y de plata, con aceite especial que al quemarse desprendía perfume, no había luz. Todo era tiniebla y oscuridad. En un mismo lugar, en una cuestión de metros y kilómetros, luz y oscuridad, tinieblas y luz, tinieblas para el egipcio y luz para el israelita. Tremendo. Pero dice muy específicamente, tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué te quiere decir? Que adentro de la casa del judío había luz. Por lo tanto, el egipcio, la luz del judío, si todas las puertas están abiertas y si están alumbradas las calles, desde Egipto iban a ver, mira, ya hay luz. Ellos se encerraron en su casa con su luz. Y ellos sí comían, y sí se veían, y sí hablaron, y sí alimentaban sus animales. Porque estaban todos dentro de sus casas. Yo no sé si usted sabe lo que es un pesebre, pero un pesebre es una casa o un lugar techado o una tienda en la cual hay divisiones, y una de las divisiones es que los animales estaban al lado de donde está la gente. Y así fue un lugar como ese donde dio a luz María Jesús. El pesebre era como una especie de granero donde vivía la gente y también estaban los animales y se calentaban mutuamente. Claro está que era un lugar de pobreza. Ahí terminaba el que no tenía otro lugar donde vivir. Pero el judío tenía luz, el egipcio tenía oscuridad. Dice el 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Le está diciendo el faraón después de los 3 días de oscuridad. Salgan fuera y vayan y sirvan en el monte, en el desierto a su Dios. Pero no le van a ofrecer holocausto a ese Dios. Los rebaños se quedan aquí en Egipto. Llévense hasta los hijos suyos si ustedes quieren y que adoren a su Dios. Pero sus rebaños, sus bienes se quedan en Egipto. ¿Dios medio libera o libera completo? Cuando Él te va a liberar, cuando Él hace una maravilla, todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Si usted está en un medio milagro, no dé por un hecho que el milagro está completo o que ya se terminó. El milagro está en proceso. Y cuando culmine, será una maravilla. Usted puede estar en un medio milagro y usted sentirse como extrañado o extrañada diciendo, pero es que Dios dijo esto y está pasando, pero falta esto y esto. ¿Dónde está? No desespere. Sea fiel al Señor. Cuando te repetimos y te repetimos, confía en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Como dice en Proverbios 3, fíate de Jehová. Él no ha terminado. El que inició la buena obra la va a perfeccionar. El alfarero no ha terminado. Faraón se sentía que podía engañar a Moisés y de hecho varias veces lo llamó y le dijo, ven, quita esta plaga, y cuando la plaga se iba, el faraón volvía de nuevo y le metía de nuevo la presión del trabajo al pueblo. Ahora le decía, vayan y adoren a su Dios, pero sin rebaños. Moisés respondió, versículo 25,
tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí y guárdate que no te veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Ese día fue la plaga novena y fue la última vez que el faraón se burló de Dios, se burló de Moisés y que pudo amenazar a Moisés de frente. Repetidamente le amenazaba a Moisés, el mensajero de Dios, y Dios lo permitía. Pero ese día sería el último día de aguantarle y oírle cosas a Faraón en contra de Jehová. El capítulo 11 en adelante es el anuncio de la muerte de los primogénitos. Dice 11:1, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Una plaga. Habían pasado 9, pero esta sería diferente. Esta sería una plaga que tocaría cada casa egipcia y que traería un cambio en la situación. Y dice: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre egipcios y los israelitas. Dios tiene su pueblo, y Él, así como da palabra fuerte, así como contiende cuando hace justicia, también Jehová salva, también Jehová guarda, también Jehová redime. En el versículo 9 de ese capítulo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, porque mis maravillas se multipliquen, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Fíjense que habían pasado 10 plagas tremendas, difíciles. La última fue la de las tinieblas que leímos, y ni así el faraón los dejó ir. Hacía falta la última plaga, la de los primogénitos. Y esa última plaga, en el capítulo 11:9, dice literalmente: y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo? Jehová. Faraón no os oirá, porque hay un día que Faraón no oye, no entiende, no discierne que su tiempo se le acabó, que lo mejor que puede hacer es volverse a Jehová o pedir misericordia. Por eso el mismo Señor dice que Él permitió y Él endureció el corazón de Faraón. Y dice: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. La dureza de Egipto trae multiplicación de maravillas.
la dureza del opresor, el maltrato, la maldad con que oprime al que Dios defiende, lo que hace es que Dios se enseñoree más, que Dios se levante con más fuerza, que la ayuda de Jehová sea más notoria y que la maravilla que Él hace sea engrandecida. Muchos no entienden cuando le decimos que a mayor prueba, mayor será el milagro que Dios hará. Porque muchas veces hay situaciones donde la gente entiende, no hay salida. Es que Dios no necesita una salida que el hombre cree. Él crea la suya. Él no necesita que usted vea la salida, porque la salida que Él va a crear ni existe ni usted la ve. Él hace cosas nuevas. Usted está esperando que Dios obre de una forma y Él hace todo diferente. Por eso el cristiano tiene que estar anclado en Dios y en su palabra. Tiene que estar bien sujeto al Señor, entendiendo que usted no sabe ni yo tampoco, pero Él sí sabe lo que está haciendo. Usted quizá cree que el Señor necesita que un presidente tome una decisión, o que un juez tome una decisión, o que un hombre o una mujer tome una decisión. Asegúrese y agárrese bien de que la decisión suya no viene de hombre, viene de Dios. Y cuando Dios decide, el hombre solo tiene un camino: ejecutar. Cuando Dios decide, el hombre solo tiene un camino: aceptar lo que Dios hizo. El hombre, aunque quiera contender con Dios, no puede. No tiene cómo. Y las maravillas de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento y los milagros de Dios son un recordatorio del Dios grande, poderoso, omnipotente, en el cual usted y yo creemos y al cual usted y yo servimos. Avancemos un poquito porque la hora no me permite detenerme. Vaya al libro de Josué. Josué 3, un pasaje hermoso que está titulado El Paso del Jordán. No lo podemos leer completo por la hora y el toque de queda, pero Josué 3 nos habla de ese momento histórico y maravilloso cuando el pueblo ya salió de Egipto, ya pasó por el desierto. Moisés ha partido y Dios le ha instruido para que delegue en Josué la autoridad sobre el pueblo. Y llega el momento de entrar y poseer la tierra prometida. Para hacerlo, proféticamente el pueblo tiene que pasar por agua. Fíjese que el pueblo pasó por agua cuando salió de Egipto, lo que representa una purificación y un Dios lavar a su pueblo. Ahora de nuevo son purificados al pasar por el Jordán. Y eso es teológicamente algo maravilloso. Y aquí lo vamos a entender al leerlo. Dice Josué 3:1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre nosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella, refiriéndose al arca. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué había recibido instrucciones de Dios y había recibido dirección de qué había que hacer y cómo. Y cuando llegue ese momento de cruzar el Jordán, el pueblo recibe instrucciones muy claras. Esas instrucciones incluyen que tienen que seguir a los sacerdotes que llevan el arca, pero deben seguirlo siguiendo sus mismos pasos. No otro camino, no un atajo, los pasos de los sacerdotes que llevan el arca.
pero deben seguir los pasos sin acercarse al arca. Porque el que estaba cerca del arca es el que Dios le había encomendado que cargar y llevar el arca. Aún las familias, los hijos, las mujeres de los que habían sido escogidos para llevar el arca no podían ir cerca. Eran personas escogidas, seguirían el mismo camino, irían en la misma trayectoria, pero no a la misma velocidad. Primero los que llevaban el arca, marcaban el rumbo, marcaban el paso y cruzaban primero. Y tenían que tener la dirección, porque los demás seguían sus pasos, mas ellos no seguían el paso de nadie, estaban siendo dirigidos por Dios. Importantísimo. Dice el 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, oiga bien, Jehová está hablando con Josué. Josué está hablando con los sacerdotes. Los sacerdotes no se gobiernan. Josué tampoco. Todo hombre y mujer de Dios bien ordenado se tiene que mover bajo autoridad delegada. Hoy en día hay una soberbia donde todo el mundo quiere moverse según le da su gana. Si usted no se quiere sujetar a hombres, sujétese a Dios y a su palabra. Sujétese a su Espíritu Santo. Sujétese al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero hay gente que no quiere seguir orden. Y como no siguen orden, andan en desorden y equivocan y erran el camino. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes. ¿Oyó eso? Mandarás a los sacerdotes. Aún los sacerdotes de Jehová estaban siendo dirigidos por Josué. Si leemos Efesios 4, vemos los 5 pilares ministeriales que deben sostener la fe cristiana y los ministerios y las iglesias. Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Pero hoy en día lo profético no es respetado, lo apostólico tampoco. El maestro y el evangelista se sienten más que el pastor se siente que ningún profeta es real, ni ningún apóstol tampoco. Por lo tanto, al final andan los 5 como le da la gana. Y al final, esto no es un asunto de gana, es de sometimiento a Jehová y a su palabra. Orden. Cuando el pueblo anda desenfrenadamente, habrá problemas. Sin sabia dirección, sin dirección espiritual, sin sujeción a la palabra, somos presa fácil del enemigo. Versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Se van a detener ahí cuando lleguen a la orilla. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y el que echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al jebuseo, al jejeseo, al amorreo y al jebuseo. Cuéntelo conmigo cuántos pueblos son. Al cananeo, 1. Al eteo, 2. Al heveo, 3. Al fereceo, 4. Al jerjeseo, 5. Al amorreo, 6. Y al jebuseo, 7. 7 pueblos que tenían que ser echados de la tierra que Dios decía que era de ellos. La tierra estaba habitada. La tierra que Dios le daba no era una tierra que estaba desocupada, era una tierra de valles, de viñas, donde los racimos de uva parecían cocos, de leche y miel, pero la tierra estaba habitada. En otro pasaje bíblico explica que el Señor le dio una tierra que estaba habitada para que la encontraran arada, sin fieras del campo, preparada,
y produciendo. La tierra que le daban era buena y estaba lista. No le dieron una tierra baldía para sacar tocón y corozo y peñones. Le dieron una tierra donde ya había leche y miel en producción. Habían viñas pariendo. La tierra era buena y fértil, pero alguien se había encargado de prepararla. Y ahora Jehová le decía, esa tierra es suya. Tienen que tomarla. Dice el 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué le está diciendo al pueblo el orden cómo van a ser las cosas, la logística espiritual de cómo todo va a suceder y se va a hacer. Que nadie rompe el orden, que nadie cruce primero, que nadie se mande de carrera y cruce nadando el Jordán, porque ese no era el método. Que nadie busque un lado más bajito y diga, mira, de aquel lado está más bajito, vamos a cruzar allí. Mira, ahí hay un puente. No, ese no era el método. El método del Señor era otro y ese era el que tenía que usarse. Deje de querer usted enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas. Por eso hay gente que nunca sale del hoyo. Porque el que le va a tirar la soga, le dice, ¿tú me vas a tirar una soga? ¿De qué largo es? ¿Qué mal que esa soga? ¿Quién la va a agarrar del otro lado? Hermano, usted está en el hoyo, agarre la soga y cállese. Antes que el que lo va a ayudar se arrepiente y se vaya. No pase por necio o por necia. Cuando Dios te quiere ayudar, Él va a establecer su orden porque Él es el que ayuda. Deje de creerse que usted está ayudando a Dios y entienda que Dios te está ayudando a ti. Dice el 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo. Y recuerde que el Señor le había hablado y le había dicho incluso cuántos codos de distancia tenían que haber entre las personas y el arca, 200 codos. Y dice el 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Quién va delante? Los sacerdotes. ¿Y qué llevan los sacerdotes? El arca del pacto. Pero le está diciendo, salgan de la tienda. Cuando van a comenzar a cruzar, hay que salir de las tiendas y desarmar las tiendas. Hay que salir de la comodidad de ese lado, de los que algunos quizás ya se habían acostumbrado y ahora había que cruzar. Se habían acostumbrado a comer maná. El maná cesó de caer cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra del otro lado. Mientras tanto, ellos estaban en su tienda comiendo maná cómodamente. Hay gente que se acostumbra a comer maná. Pan dulce que no sabe casi a nada, pero te sostiene. No se acostumbra al maná. Hay que cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida de la leche y la miel y de las uvas que parecen coco. No se acostumbra al maná y a la tienda, que del otro lado hay murallas, pero también hay ciudades. Usted sabe cuántas ciudades históricamente se entiende que David abrió. 35. El pastorcito de ovejas tenía una visión un poco más amplia que dormir en una tienda. Usías y cada uno de los reyes constructores. Ezequías, que construyó puentes, murallas, tenía ingenieros y arquitectos a su cargo. Todo eso fue del otro lado. Porque hay que cruzar del otro lado.
No te quedes cómodo en la tienda de aquel lado comiendo maná. Hay que cruzar el Jordán. Porque las maravillas de Dios que te sacaron de Egipto no es para quedarte en el desierto comiendo maná, donde duraron 40 años los padres de ellos por su pecado y la ropa no se envejeció, las sandalias no se les rompieron, pero ellos sí se vieron comiendo maná. Pero la nueva generación tenía que cruzar el Jordán, comer de la leche, de la miel y del fruto de la tierra nueva y buena que Dios le daba. Donde habría nuevas túnicas, nuevas sandalias, no más tienda, sino casa fortificada. Hay gente que no entiende y se quiere quedar en el desierto del otro lado del Jordán, comiendo maná cuando llueve. Pero es que no es así. Hay que cruzar el Jordán y a la tierra que vamos está habitada. Y hay uno que dice que de él. Hay una que dice que de ella. Hay otro que tiene una muralla grandísima y dice, por aquí tú no vas a pasar. Hay una zona donde vive uno que son gigantes y dice que aplastan a todo el mundo. Los hijos de Anac. Pero ¿quién es que va con nosotros? ¿Es el que le dio 3 días de oscuridad al faraón? ¿Es el que se llevó a todos los primogénitos de la tierra de Egipto? ¿Es el que convirtió el Nilo en sangre? Y es el que libertó a su pueblo con maravillas. Si ahora hay que mandar maravillas, maravillas habrán. Pero tiene que haber un pueblo digno y fiel que sepa buscar a su Dios, esperar en su Dios y oír la voz de su Dios. Todo esto que está aconteciendo es Dios hablándole a Josué. Los sacerdotes obedeciendo a Josué. Los levitas obedeciendo a Josué, el ejército obedeciendo a Josué, porque Moisés le dijo, escúchenlo a él, que a él fue que puso Jehová a cambio de mí. Eso está en Deuteronomio, eso está en Éxodo. Dios le habló a Moisés y le dijo ese, porque tampoco fue que Moisés lo escogió, fue Dios que le dijo a Moisés, tú vas a partir y él es que lo va a meter en la tierra prometida. O escuchamos o no entramos. O seguimos el orden o nos quedamos comiendo maná en las tiendas. Usted quiere vivir el resto de su vida. En la tienda cuando llueve el piso se vuelve lodo. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, hace calor. Si el oso quiere entrar, rompe la tienda y se mete. Si el ladrón quiere entrar, abre la puerta y se mete. Pero Dios te quiere dar casa fortificada, ciudad amurallada, donde se paren los atalayas en la torre fuerte que Jehová. Y si en el muro hay alguna brecha, Dios va a encontrar hombres y mujeres que se paren en la brecha. Pero no es lo mismo luchar desde una brechita en el muro que en una tienda sin muro y sin nada. Pero no hay mucho tiempo. Vamos a avanzar. 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Detalle importante. Los sacerdotes seguían la orden de Josué, Josué seguía la orden de Jehová. Cuando la punta de los pies de ellos se mojaron, ahí fue que el agua se detuvo. Pero te habla claro la Biblia y te dice que en esa época del año el río estaba desbordado, estaba crecido, era un brazo de mar, no era un río. Era un brazo de mar, era un río profundo y amplio. Y ellos iban con el arca cargada, que estaba hecho de madera de acacia enchapada en oro, con varas de oro. Eso pesaba mucho. No había cómo nadar con el arca. Si Dios no abría el Jordán, los sacerdotes se morían ahogados cargando el arca. No había traje de buzo, ni nadie aguanta la respiración cruzando el Osama caminando. Ellos tenían que creerle a Dios y creer a Josué. Josué le dijo, cuando la punta de su pie toque en el agua, vamos a leerlo aquí. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto.
Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. En alguna parte dice que Josué le dijo a ellos, no se preocupen, tengan paz, que el río se va a abrir. No. El Señor le habló a Josué y le dijo lo que iba a hacer. Pero los que llevaban el arca no sabían. Ellos tenían que creer que Dios tenía un plan. Igual que cuando estuvieron frente al Mar Rojo. Y dice el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y los que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Los que cargaban el arca llegaron caminando hasta mitad del río. Cuando sus pies se mojaron en la orilla del río, las aguas se detuvieron allá arriba, ellos siguieron entrando, el río se secó, se quedaron en el medio del río en seco. Y ahí se quedaron con el arca y el pueblo cruzando. Un pueblo de casi 1 millón de personas. Eso es mucha gente. Se nos habla que eran 600,000 hombres, añádale los ancianos, las mujeres y los niños. Casi 1 millón de personas. Cruzando un río, caminando. Y los sacerdotes de pie, sin comer. Santificados durante 3 días duraron primero. Por lo tanto es posible que estaban hasta en ayuno. Y estaban ahí de pie, con la ropa sacerdotal regia, que incluye como 3 túnicas. Y parado ahí, firme. Y esa arca no se podía caer. No se podía caer. Ni podía haber uno que titubeara. Ni la podían agarrar con la mano, era la vara que ellos sostenían. Hacen falta hombres y mujeres fieles que estén dispuestos a pararse en el medio del Jordán. Y que lo único que lo va a sostener ahí es la palabra que le dio Jehová a Josué. Porque las aguas se detuvieron allá arriba, pero cualquiera podía decir, si estas aguas vuelven. Y no van a acabar de cruzar. Mire, aceleren, acabe de cruzar. Mira al viejito que viene con la muleta, cárguenlo. Yo me quiero quitar de aquí. Esa gente no hablaron. De pie, en paz, como viendo al invisible. Todo el pueblo, dice el versículo 17, que pasó en seco. Capítulo 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué. ¿A quién le habló Jehová? Diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandarle diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están, firme los pies de los sacerdotes. ¿Cómo estaban los pies de los sacerdotes? Usted ha cruzado un río. Usted sabe que el agua, los cimientos del río siempre son o piedras o lodo, nunca es firme. Pero los pies de estos sacerdotes estaban en firme. Cuando usted carga un peso en una tierra lodosa, usted se hunde hasta que llega a terreno firme. Esos hombres se sembraron ahí. Aleluya. No se mueva hasta que no vea la gloria de Dios. Hay gente que titubea, que vacila, que toma atajos, que improvisa. Hay gente que en el medio del río quiere ponerse a hacer musaraña. Hermano, hermana, manténgase firme y fiel. Hasta que vea la gloria de Dios. Hasta que vea la maravilla de Dios obrando en su vida. Usted ya recibió la maravilla de Dios. No la ha recibido porque te mueve, porque te quita, porque fluctúa. Después no diga que Dios no cumple. Es usted que fluctúa. Póngase en firme y no se mueva para ver maravillas, para ver cosas grandes que Dios hace, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, como la que Dios ha preparado a favor de los que le aman. Dicen Corintios eso. Necesitamos estar firmes, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar. El Señor le dice
que tome esos 12 hombres, y que esos 12 hombres tomen 12 piedras, de las cuales pasaréis con vosotros, y levantarla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Dios ha hecho cosas grandes en su vida. ¿Usted las recuerda? ¿Usted las agradece? ¿Usted cree que el que hizo esas obras no puede hacer otras? ¿El que inició la buena obra no la culminará? Claro que la culminará. Pero muchas veces tenemos mala memoria y se nos olvida de dónde Dios nos sacó, lo que Dios ya hizo. No olvide lo que el Señor ya hizo. Él va a culminar la buena obra si usted no se mueve, si usted permanece fiel, obediente. Pastor, es que no es fácil. Deje de querer lo fácil. ¿Usted cree que para Dios fue fácil entregar a su hijo unigénito en una cruz? Que se lo abofetearan, le dieran una trompada, se lo escupieran, lo condenaran injustamente, se lo clavaran en una cruz después de hacerlo llevar y cargar la cruz y de azotarlo. ¿Usted cree que fue fácil? No fue fácil. ¿Usted cree que fue fácil para Dios darle a Adán y a Eva el privilegio de ponerle nombre a los animales, ponerlo en el huerto del Edén, y encontrarse que porque una sucia serpiente le vino a meter cuento, dudaran de Dios? ¿Dudaran de su palabra? ¿Lo traicionaran? ¿Hicieran quedar a Dios como un mentiroso? El Señor reprenda eso en el nombre de Jesucristo. Para Dios no fue fácil. Y de ahí en adelante ha sido una historia de fallo, fallo, error, fallo, error, fallo, error, fallo, error, fallo, error, hasta llegar a usted y a mí. La pregunta hoy es: usted y yo vamos a hacer lo mismo, fallo y error, fallo y error. Deje de fallar, deje de errar, agárrese de Jesucristo y quedémonos en lo verdadero. Y pongamos nuestro pie en firme para que tu generación que viene atrás, tu casa y tu familia pasen en seco. Usted quiere que ellos crucen al otro lado, que ellos reciban la tierra prometida, y usted del otro lado poder contarle en el monumento ahí las cosas que Dios ha hecho para gloria de Dios y decirle: mira, el Señor hizo esto y esto y esto y esto. Para eso usted va a tener que estar en firme. Porque la historia no se cuenta del lado de el maná y de la tienda, se cuenta del otro lado, donde está la leche y la miel. Si no, no hay nada que contar. No puedo venir aquí a decirte que Dios hace maravillas si en mi vida no hubiera alguna. No pudiera decirte que creo en un Dios de milagros si no me hubiera acontecido ninguno. Y si no lo siguiera viendo acontecer en la vida de muchos y en la propia, para gloria de Dios. Creemos en un Dios de milagros y maravillas. Y el que inició la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar. Última lectura, vaya al libro de Lucas, rapidito que tenemos que concluir. Lucas 5. Lucas 5 a partir del 17 está titulado: Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Usted leyó eso? El poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la
la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, dice todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Los fariseos y escribas se asombraron de que Jesús le dijera al paralítico: tus pecados te son perdonados. Para ellos eso era una herejía. Pero Jesús le dijo algo, y ese era su fin: enseñar, para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad, tiene poder. Es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Él le dijo: levántate y anda. El paralítico quedó ese día sano. Muchas personas hasta el día de hoy son una especie de fariseos modernos que siguen cavilando y pensando la obra de Jesús, lo que el Espíritu Santo hace, de que si Dios es Dios, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué permitió el COVID? ¿Por qué tal familiar murió o tiene esta enfermedad? Los fariseos modernos abundan. No sea usted uno de ellos. No sea usted uno de los que juzga lo que Dios hace. Entendamos que en Dios está el poder para hacer maravillas. Pero la mayor maravilla de todas no será solamente decirle al paralítico: levántate y anda. Es salvarnos, es darnos salvación, porque el tiempo sobre la tierra es finito y corto. Aún usted viva 100 años, 100 años son nada comparado con la eternidad. Y Jesús vino a salvarnos para que podamos estar en su presencia por los siglos de los siglos, y amén. Siempre la mayor maravilla de Dios será salvar tu alma y ayudar a que los de tu casa se salven. En las misericordias de Dios, Él hará las demás maravillas. Él suplirá el pan, Él suplirá la leche y la miel, el maná cuando haga falta. Él te entregará las murallas. Él permitirá que los muros de Jericó caigan. Él te dará victorias. Pero nada es más importante que el que Él ayude a que seas salvo tú y tu casa. En esta noche vamos a despedirnos orando. Le invito a que se ponga de pie, motivándole a que cree en las maravillas de Dios. Comenzando por lo que representa la gracia de ser salvos. Continuando por la misericordia de que seas salvo tú y tu casa, como el carcelero que vendó las heridas de Pablo y Silas después del terremoto. Qué importante es que Dios salve nuestra tierra, sane nuestra tierra, sane y salve nuestras familias. Levante una manita al cielo y vamos a orar. Padre, el Salmo 121 declara: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová. Tú dices, oh Jesús, en tu palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy te pedimos ayuda, Señor. Hoy llamamos con ahínco, Padre, para que seas tú derramando liberación, salvación y sanidad sobre la tierra. Mira los hogares donde hay alguien que aún fluctúa, vacila con relación a la fe. Atráelos con lazos de amor hacia ti, oh Jesucristo. Trae salvación sobre los hogares y sobre las naciones.
Y mira a todo aquel que esté en espera del cumplimiento de alguna promesa o propósito. Aquellos a los cuales ya tú salvaste y le diste la mayor de las gracias, la de ser salvo. Que ahora, Señor, también seas tú haciendo de misericordias y trayendo un tiempo de cumplimiento por medio del cual lo imposible se haga posible. Lo que el hombre llama difícil sea un hecho consumado. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, veamos maravillas aconteciendo, donde muchos puedan ver, oh Dios, lo que otros llamaron imposible, hecho como un milagro de Dios, el cual testificarán y te darán la gloria a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y diga usted el amén fuerte. Dele un aplauso al Señor, Dios es bueno. Por hoy despedimos la transmisión. Extienda la mano hacia la cámara si estábamos en la radio y en Facebook Live. Nos despedimos. Padre, bendice a cada uno de los que han estado conectados. Que sea tu paz, tu amor y tu misericordia alcanzándole. Y sé tú trayendo un tiempo de cumplimiento en el nombre de Jesús a favor de ellos y sus hogares. Amén y amén. Por hoy estamos despedidos en la transmisión. En el nombre de Jesús, la radio si estaba conectada se desconecta.